Ya, entonces, continuando con las etapas del desarrollo psicosexual, estamos en la etapa fálica, ¿cierto? Donde los niños se dan cuenta de que son distintos de las niñas al revés, ¿cierto? Y hay una etapa, como es una etapa más bien donde el placer está en los órganos genitales. Ya, el complejo de Edipo, entonces, es el que se da en los niños, hombres, ¿vale? Y a grandes rasgos es el deseo del niño o el amor que siente por su madre y el deseo que tiene también entonces de reemplazar a su papá. Ya a la edad que empiezan a decir los niñitos que se quieren casar con su mamá y ese tipo de cosas. Entonces, claramente el complejo de Edipo se da distinto en niños y niñas. Ya vamos a partir, como les decía, por los niños. Porque claro, ambos inician esta etapa amando absolutamente a la mamá, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que al empezar la etapa fálica, el afecto de las niñas se empieza a dirigir más hacia su padre y el de los niños hacia su madre. Y ahí siguen un patrón distinto de funcionamiento o de cómo enfrentan el desafío de esta etapa, ya que son estos deseos por el padre del sexo opuesto. Entonces, en los niños, ¿qué pasa? El amor que inicialmente sentían por la mamá se empieza a transformar en un deseo sexual. Obviamente esto no es consciente porque suena un poco grotesco, suena fuerte. Uno dice, no, ¿cómo? Ya entendiendo que esto es todo inconsciente, ¿cierto? Entonces, el amor por la mamá se transforma en deseo sexual, ¿ya? Y empieza a tener sentimientos de hostilidad, de rabia, de odio hacia su papá, ¿ya? Porque de alguna manera es el que tiene el amor de su madre y él lo quiere para sí, ¿ya? Entonces, de alguna manera, por supuesto, nuevamente inconsciente, puede llegar el niño como a desear la muerte del papá, ¿ya? Y eso le genera a su vez culpa, ¿ya? Entonces, empieza aquí por primera vez, qué pena que tan chiquititos tengamos que empezar a sentir culpa, ¿ya? De alguna manera. Entonces, bueno, aquí les dejo esta foto ahí de Mafalda, celoso porque tú la conociste, no la conoces desde que naciste y yo sí. Ya, entonces, y abraza a su mamá, como mía, ¿cierto? Es mía la mamá. Y el papá, no, sale, córrete. Empiezan así los niños, ¿cierto? Entonces, el niño, además, ¿qué pasa en esta etapa? Descubre que las mujeres no tienen pene. Descubre que existen personas sin pene, que hasta el minuto no eran conscientes de eso, se dan cuenta. Entonces, como están en una etapa en que está caracterizada también por la culpa, ellos empiezan a imaginar que las mujeres no tienen pene porque fueron castradas de alguna manera. Entonces, que fue resultado de un castigo, ¿ya? Y ahí empieza a sufrir con la idea de que pueda sufrir el mismo destino, ¿ya? Entonces, comienza lo que se llama la ansiedad a la castración o ansiedad de castración, ¿ya? Y que entonces siente deseos hacia su mamá, rechazo hacia su papá, quisiera que su papá muriera, eso le genera culpa y miedo de ser castrado, de perder el pene en manos de quién, de su padre, porque el temor es que el padre lo castre para eliminar esta fuente, digamos, esta competencia de alguna manera que le puede quitar el amor de la mamá, ¿ya? Esa ansiedad de castración, vamos a ver más adelante en la próxima cápsula que los mecanismos de defensa nos ayudan a lidiar con la castración, con la ansiedad. Por lo tanto, esta ansiedad de castración, ¿cómo el niño lidia con ella? ¿Cómo la enfrenta? ¿Ya? Identificándose con el papá, ¿vale? La identificación es un mecanismo de defensa también, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Como siente esta ansiedad, una forma que tiene el niño y nuestra mente, digamos, es de alguna manera reprimir ese deseo por la mamá e identificarnos con nuestro padre. Así se resuelve el conflicto de Edipo en los niños. Reprimen el deseo hacia la mamá y se identifican con el padre de su mismo sexo, ya, con el padre hombre en este caso, ya, y se generan estos sentimientos de similitud y cercanía con el papá. Ahora, ¿qué pasa con las niñas? Ya, las niñas siguen un camino distinto. Cuando la niña se da cuenta que no tiene pene, se siente, ¿por qué yo no tengo? ¿Ya? Se siente perjudicada, se siente ya castrada. El niño tiene miedo, ansiedad de la castración, pero la niña ya se siente castrada y le echa la culpa a su mamá, ¿ya? Esos sentimientos de perjuicio, de haberse visto perjudicada y ese resentimiento hacen que se aleje de la mamá y que comience a acercarse más al padre. Ya de alguna manera podríamos decir que como que dejara de amar a su mamá porque la culpa de su castración. Ya se siente entonces la mujer castrada, ¿ya? Y eso se llama complejo de castración femenina. Entonces en el hombre es ansiedad de castración, el miedo a que lo vayan a castrar por desear a su mamá. En cambio, en la mujer, el complejo de castración femenina es esta sensación de alguna manera
de perjuicio, de resentimiento por no tener pene, ¿ya? Y genera entonces lo que se conoce como envidia al pene, ¿ya? Que sería como la contraparte femenina de la ansiedad de castración, ya que sufren los hombres. El hombre teme perder su pene y la mujer lo envidia de alguna manera y teme, y se siente ya acomplejada, por eso se siente castrada. Podemos decir mucho frente a esto, pero no vamos a entrar en eso ahora. ¿Ya? Y entender también que todo eso supone que es inconsciente, ¿ya? Y que el pene, el falo, digamos, representa mucho más que un órgano genital, ¿cierto? Representa también el poder muchas veces, ¿ya? Pero no nos metamos un poco más allá. Entonces, cuando se producen fijaciones en esta etapa, ya se invierte demasiada energía en esta etapa, ya porque me castigaron demasiado, mis comportamientos o no, ya se pueden producir personalidades adultas que de alguna manera, inconscientemente ya de adultos, siguen luchando con estos conflictos edípicos. Entonces, por ejemplo, aquí también son dos tipos de personalidad distinta en hombres y mujeres en función de si hubo fijación o no. Los hombres pueden ser hombres que, para demostrar que son hombres, que son machos, que no han sido castrados, que tienen pene, seducen muchas mujeres, tienen muchos hijos, ¿ya? Porque de alguna manera siguen de adultos necesitando reafirmar su masculinidad, ¿ya? Siguen luchando con esta ansiedad de castración, ¿ya? Y necesitan demostrar que no están castrados, que tienen un pene, ¿ya? Entonces son personas que, por un lado, claro, muchas conquistas de mujeres, pueden tener muchos hijos, pero además en su carrera, en su profesión, pueden luchar mucho por alcanzar el éxito, pero lamentablemente suelen fracasar, tanto en lo sexual y en lo profesional, a pesar de este esfuerzo que tienen, o probablemente producto de este mismo esfuerzo tan evidente de demostrar algo, suelen fracasar. Y las mujeres son adultas que han tenido una fijación en la etapa fálica, son mujeres que se relacionan de forma excesivamente seductora, ¿ya? Muy coquetas, pero que al mismo tiempo niegan su sexualidad. Reprimen el deseo sexual igual que lo tuvieron que reprimir en su momento cuando niñas con su padre, ¿ya? Entonces son mujeres, lo que se conoce como hiperpseudosexualizadas, ¿ya? Que se muestran como muy coquetas, muy sexuales, pero al momento de los cubos no concretan probablemente. Se niegan, ¿ya? Frente a la sexualidad. Hay un nombre coloquial que se dice para pueden ser hombres o mujeres, obviamente, que actúan de esa manera, ¿ya? Que finalmente no concretan y reprimen el deseo. Entonces, el complejo de Edipo son los deseos por el progenitor del sexo opuesto que se provoca en esta etapa y tener celos y hostilidad hacia el padre del mismo sexo, ¿ya? El complejo de Edipo implica la ansiedad de castración en los hombres y finalmente cómo se enfrenta esa ansiedad de castración reprimiendo el deseo sexual e identificándose con el padre del mismo sexo. Esto sucede tanto en hombres como en mujeres. Ambos, niños y niñas, finalmente resuelven su complejo de Edipo de la misma manera, reprimiendo el deseo sexual que sentían hacia su padre del sexo opuesto e identificándose con el papá de su mismo sexo. Y de ahí para adelante el hombre se vuelve así súper yunta con su papá y salen juntos y van, qué sé yo, a jugar fútbol, a hacer cosas que les gusten entre ellos. La mujer se empieza a identificar más con la mamá, sale más con ella, está más con la mamá, ¿vale? Se supera esta etapa. Entonces, y resumen también cómo es la personalidad fálica en los hombres: muy impetuosa, muy vanidoso y con una también pseudo seguridad en sí mismos, ¿ya? Y la fálica en mujeres son mujeres que exageran su feminidad, sus talentos, sus conquistas, que encantan a los hombres, pero que a la hora también de concretar generalmente siguen ya de adultas reprimiendo su sexualidad, aunque se muestren como que no es así. La etapa de latencia: entro al colegio, me interesa jugar, estar con mis amigos y el tema de la libido baja, hay como una meseta, ya me interesan otras cosas y no el placer, digamos, y vuelve con todo el power cuando entramos en la adolescencia. Y en la adolescencia, cuando ustedes recordarán sus primeros pololeos, cuando de verdad les empezó a gustar otra persona en serio, ¿ya? Y empieza también el placer sexual se mantiene en el área genital, igual que en la etapa fálica. También los genitales son la principal fuente de placer, pero no es un placer autoerótico como era en la etapa fálica. Eso es súper importante de recordar. Aquí empieza a involucrarse un otro en la obtención del placer, ¿vale? Y además la energía sexual se libera en conductas socialmente aceptables. En la etapa fálica el niñito podía estar en el supermercado tocándose y la mamá tiene que sacarle la mano, no, que parece que quiere pipí, se toca a veces, y pasan vergüenza, qué sé yo, con los niños porque no están ni ahí con
la sociedad, con hacer las cosas, nada. En cambio aquí ya empezamos a expresar nuestra sexualidad de manera socialmente aceptable, con una relación adulta con el sexo opuesto, o obviamente en la teoría de Freud no incluía con el mismo sexo, pero se entiende igual, ¿cierto? Una relación adulta con un otro, ¿ya? De amor, ¿ya? Independiente si es del mismo sexo o no. ¿Ya? Y claro, si las etapas previas fueron resueltas de buena forma, satisfactoriamente, vamos a entrar en esta etapa súper bien, con una libido muy organizada alrededor de nuestros órganos genitales, donde ahí va a estar el placer y no en otro lado. Pero claro, en general, nadie entra, o muy pocas personas entran automáticamente a esta etapa y resolvieron para atrás todo súper bien. Ya la transición no siempre es plena, y ahí surgen también fetiches, ya, y situaciones de poco placer sexual, o de que solo obtienes placer sexual de determinada manera, ya, que pueden ser problemas también que vienen cargando desde atrás, ya. Entonces, un resumen de estas etapas del desarrollo psicosexual les queda acá para que ustedes lo miren con calma, ya, y acá también hay otro resumen en función de las características de personalidad. Ya está la personalidad entonces oral, anal y fálica, y en la etapa entonces oral puede ser pasiva o agresiva, y van a haber distintos tipos de personalidades. La anal puede ser expulsiva y retentiva, y la fálica es distinta también en hombres y en mujeres.